Bien, me parece que lo tenemos en línea. Mañana, 2 de abril, es un nuevo aniversario de la fecha por las Malvinas. Mañana se cumplen 35 años del 2 de abril de 1982. Y tenemos en línea a un excombatiente, Rodolfo Carrizo, que me parece a mí una persona muy acorde para hablar y recordar algunas de las cosas de lo que se vivió. Rodolfo, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Te escucho bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos acá con 25 horas. Agustín te saluda. Un gusto, y la verdad, lo primero que te quisiera preguntar es, hoy ya a 35 años de ese día en la plaza de lo que fue un día, digamos, cívico-militar, ¿no? Donde también había mucha gente en la playa apoyando en la plaza, digo, apoyando ese ir a las Malvinas a recuperarlas supuestamente. ¿Qué reflexión tenés hoy, 35 años después? Sí, es cierto, coincido con vos, que fue una plaza con mucha gente, contradictoriamente a una plaza que 3 días antes había marchado por la destitución de la dictadura militar, marcando, bueno, la necesidad de salir de una crisis donde planteaba a la gente paz, pan y trabajo, y 3 días después, bueno, se produce lo de la plaza de Malvinas, ¿no? Creo que es importante reflexionar pensando en dos temas que fueron centrales. En primer lugar, creo que la sociedad argentina nunca se olvidó que la dictadura militar buscaba diferentes alternativas para poder subsistir en un marco de crisis real, y una de esas acciones, intuían algunos de sus estrategas, podría ser Malvinas. La otra es que la gente siempre tuvo, nuestro pueblo, un fuerte sentimiento anti-norteamericano, anti-inglés, producto de lo que ha sido la historia argentina. Y esa plaza del 82, en alguna medida reflejaba esas dos cosas, ¿no? La necesidad de que Argentina recuperara Malvinas, y por otro lado la condena, sabiendo claramente de que, bueno, esa dictadura también había sido muy perniciosa para la Argentina, que había endeudado, que había desaparecido personas, y que obviamente esa acción militar fue totalmente viciada de irresponsabilidad, tanto política como militar, ¿no? Así que bueno, esa es la primera reflexión. Y hoy, 35 años después, Malvinas nos vuelve a plantear un escenario de una complejidad muy seria, donde, bueno, la guerra de Malvinas no solamente puede considerarse como la acción de los 74 días en el 82, sino que realmente está en un contexto de una complejidad mayor, donde los intereses en el Atlántico Sur para las políticas imperiales son de necesidad básica, también lo son, básica para la Argentina, aunque nosotros por ahí no lo podamos ver del todo. Pero lo cierto es que, bueno, las grandes inversiones financieras en las petroleras, en las pesqueras y en las científicas son de hegemonía extranjera, fundamentalmente británica y estadounidense. Y esto creo que es cómo vamos a encontrarnos en estos 35 años de concluir el conflicto, ¿no? Sí, sobre todo entrando un poco más en detalle, porque obviamente capaz, sin entrar en lo que fue la guerra puntualmente, y lo que fue, como decís vos, esos días de combate en Malvinas, lo que más a uno queda, leyendo historia, fue el post-Malvinas, como bien decís vos. Y capaz sí. Lo complicado y lo confuso que fue ser excombatiente de Malvinas durante mucho tiempo, y que seguramente continúa siendo hoy, con la carga emocional, psicológica que tiene para un excombatiente, y con los derechos mismos que a veces se han visto perjudicados. No sé si coincidís. Sí, creo que, mira, hay una cosa que nosotros hemos, bueno, a lo largo de 35 años, producto de haber caminado, Malvinas tiene como una gran masa de representantes, y que cada uno de los que estuvo allí puede dar su testimonio personal, y que, si bien es cierto, pueden aparecer en muchas diferencias, lo cierto es que cuando uno desmenuza la verdad y lo hace de manera crítica, va a encontrarse con dos cosas que fueron ciertas, ¿no? Los soldados pusieron lo mejor que tenían, los soldados civiles con cripto, los que no eran de profesión de carrera, y estuvieron a la altura de las circunstancias con todas las limitaciones que vos te imagines. La otra es que el ejército que condujo la guerra de Malvinas no era un ejército sanmartiniano,
que estuviera convencido de lo que hacía, en el sentido del profundo patriotismo que tuvo San Martín cuando cruzó los Andes. Entonces, desde ese lado, lo que se nos abre siempre son interrogantes para pensar, ¿no? Nosotros no compartimos la idea de que la dictadura militar fue, ¿cómo te podría decir?, liviana a la hora de actuar. Fue fundamentalmente irresponsable y la verdad que le generó mucho perjuicio a lo que vino después en relación a Malvinas. Hoy en Malvinas hay una base militar de las más poderosas en todo el continente americano, quizás la más importante de ultramar que tenga la OTAN, y la verdad que esto a cualquier persona que visita Malvinas no deja de impactarlo y sorprenderlo, ¿no? Uno cuando llega ahí, lo primero que encuentra es esta base militar, que en alguna medida no es otra cosa que para proteger todo el saqueo que hacen y obviamente para amenazar toda la región. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Patricio te habla. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien, tenía dos consultas para hacerte, digo, en medio del relato y con lo que venías diciendo últimamente, creo que se responde una, vos volviste a Malvinas. Sí, claro. Con respecto a la formación que ustedes tenían en esos momentos, ¿cuál es tu lectura, digamos, de la formación por parte de las Fuerzas Armadas de ese momento? Y hoy, viéndolo desde otra manera, ya siendo más grande y quizás más consciente de toda esa formación, ¿qué lectura tenés de todo ese proceso? Mira, lo primero que te diría es de que volver a Malvinas para nosotros, yo tuve la oportunidad de volver en el 2007 y en el 2014 nuevamente, representa, primero, bueno, una manera de comprender qué es lo que pasó ahí, ¿no? Malvinas en general es un conflicto que lleva ya 3 siglos y para nosotros es importante tratar de entender de qué se trata esto, ¿no? Y por qué este conflicto en realidad tiene tanta vigencia en la política internacional. La primera cosa que yo te debería decir es, toda la zona que es Malvinas y las islas circundantes están rodeadas de un mar argentino que es parte del territorio nacional y que en general nosotros tenemos una visión muy estrecha sobre lo que es nuestra patria, ¿no? El mar también es parte de la patria argentina y recientemente en esta aprobación de la ONU se han incorporado casi 2 millones de kilómetros cuadrados más, lo cual habla de que nuestro país está entre los 3 o 4 más grandes del planeta. La segunda cosa que nos parece importante señalar es que Malvinas es, para cualquier proyecto de país con desarrollo, uno de los lugares de mayor sustentabilidad, porque tenés los 2 recursos más importantes que necesitan los seres vivos para estar en la tierra, que es el agua y el alimento. Estos 2 recursos están ahí, exceden, y me parece que el valor que tiene es que los argentinos y los latinoamericanos tenemos que tener una política hacia esa parte de la región, porque obviamente tiene que ver con el destino de nuestro pueblo y obviamente para que todos los argentinos podamos recuperar y tener esa parte de la tierra que obviamente fue usurpada por una potencia extracontinental e imperialista, ¿no? Y la última es porque también ahí están nuestros compañeros. Esto no son cosas menores, ¿no? Ahí hay jóvenes de 19 años, un poco de la edad de ustedes, que dieron la vida y que la verdad que a 35 años todavía tenemos que seguir pidiendo su identidad, que sean obviamente reconocidos con nombre y apellido, y esto es un hecho trascendente, importante, y para nosotros es muy importante que el pueblo argentino así lo comprenda, ¿no? Sí, con esto justo que venías diciendo, me anticipás a algo que, digamos, mientras estabas relatando me llama la atención. Digo, ¿por qué hablas desde un lugar latinoamericanista para las disputas de las islas? ¿Por qué hablo desde ahí? Desde un lugar latinoamericanista, digamos, de que Latinoamérica tiene que reclamarlo. Porque en realidad es el gran sueño de los patriotas históricos de la Argentina, ¿no? Es decir, nosotros somos un país que solo somos muy chiquitos, muy pequeños, y en realidad la única manera de lograr una independencia plena es si hacemos precisamente el esfuerzo por construir la unidad en la región y ir a procesos de integración donde, bueno, no solamente crezcan los mercados nuestros, sino que también crezcan y se desarrollan las posibilidades de cada uno de los habitantes que está en la región. Y esto es un hecho importante que nos parece
de gran sentido y de gran valor que lo hagamos entre todos, y obviamente si lo hacemos con países de la región mucho mejor. Digo, imagínate que nosotros tenemos casi el mismo idioma que cualquier país, a excepción de Brasil, pero tenemos muchas cosas en comunes que son fundamentales para obviamente nuestra propia existencia como seres humanos, ¿no? Sí, y otra cosa, digo, sabiendo que Malvinas, digamos, lo estabas puntualizando recién, enumerando de las distintas cosas de por qué es un terreno tan rico y por qué, obviamente, explica esta disputa tan que hasta hoy, digamos, continúa, el reclamo de la soberanía. ¿Cuál era la situación de Argentina con las islas antes de la guerra? Bueno, vos sabés que era una cosa interesante para analizar, y quizás es uno de los temas que uno podría desarrollar largamente, ¿no? Pero una de las cosas que había es que había una presencia argentina, fueron muchos maestros argentinos, fueron las empresas argentinas que eran como la de la línea de aviación, la de y podía viajar, fue por ejemplo el Correo que tenía presencia ahí, YPF. Entonces digo, nosotros teníamos una presencia en Malvinas y teníamos una interrelación con los ciudadanos de las islas. Siempre, obviamente, respetando los intereses de ellos y no los deseos, porque obviamente hay una resolución, que es la 2065 de Naciones Unidas, que insta a las dos naciones a discutir, a sentarse, a hablar de lo fundamental que es soberanía. ¿Qué ha pasado después? Bueno, concluido el conflicto, hubo una regresión muy grande y las empresas argentinas ya no están más, y obviamente las dificultades fueron más grandes porque ya no podías volar, se perdió ese nivel de conectividad que uno tenía con las islas, y hoy, si bien es cierto se pueden hacer, es muy costoso hacerlo, y obviamente hay también, bueno, como un cierre entre lo que sería todo el cordón militar que han hecho a partir de la base que está ahí. Obviamente las licencias de pesca que otorga el Reino Unido son absolutamente arbitrarias y unilateral, y toda esa riqueza que se extraen y se llevan es riqueza que nos corresponde a todos los argentinos. Entonces, de ese lado, lo que nosotros estamos tratando de hacer es, bueno, generar una discusión y una reflexión, y que tratemos de entender de que Malvinas no es solamente una discusión por 11.700 kilómetros cuadrados, sino obviamente por una región muy importante y que tiene que ver con cómo los pueblos de la región tienen la independencia y la soberanía de sus territorios, ¿no? Rodolfo, y agradeciéndote, te quiero hacer una última consulta, porque, bueno, yo acá confieso a mis compañeros del programa, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace ya creo que 3 años, 2014 fue. Fuimos a La Plata para un trabajo para la Universidad de Quilmes, y a mí me había quedado una frase, ¿sabes? Que justo estamos hablando, ¿no?, en épocas de memoria, verdad y justicia, el lema, ¿no?, que el 24 de marzo de la semana pasada. Y una frase, ¿no?, que creo que es el gran debate hoy en día, ¿no? Si quedarnos con esa imagen que vos nos habías contado, que los soldados capaz que no volvieron, con esa frase, soldado conocido solo por Dios, o seguir capaz reclamando, ¿no?, o seguir luchando también por ellos, que son por los que no volvieron. En primer lugar, yo digo, el derecho a la identidad está inscrito en el derecho humanitario. Todos tenemos derecho a nuestra identidad, y la identidad de un soldado que solamente en su placa dice solo conocido por Dios es una identidad no reconocida. Los compañeros nuestros que están enterrados en Darwin y no tienen nombre, deben tener su nombre, porque cada uno de los que fueron ahí fueron con nombre, y tenían una mamá, y eran parte de un barrio, y tenían amigos en la escuela, y tenían sueños. Entonces el derecho a la identidad no es un derecho ficticio, es un derecho legítimo, humanitario, y nosotros peleamos mucho por esto. Obviamente hay gente que ha tratado de confundir, ha tratado de, bueno, plantear el término de identidad, obviamente con otra intención, pero lo cierto es que nosotros tenemos un compromiso muy fuerte para recuperar la identidad de los compañeros, y bueno, en esta pelea hemos logrado que
tanto el gobierno argentino como el gobierno británico se sienten y puedan discutir esto que es parte del derecho humanitario y que legitima el derecho de cada las personas a tener la identidad que corresponde. Por eso es que este 2 de abril también va a ser muy significativo en esto, ¿no? La identidad, recuperar la identidad y que se haga este proceso de exhumación y extracción de muestras para que los compañeros no sean desaparecidos ni NN. Bueno, lo trascendente es precisamente eso, ¿no? Que logremos la identidad de los compañeros que están ahí y que cada uno de los familiares que así lo desee, que así lo quiere, tenga un lugar donde obviamente sepa que esa tumba que está ahí es la tumba de su propio deudo, ¿no? Exacto. Bueno, esto es una discusión, pero también es importante también pensarlo, es una obligación de nuestro pueblo entender esto, ¿no? Coincido, Rodolfo, y la verdad que bueno, por eso también quería mencionártelo, porque es una de las cosas que creo que me parecen más justas hoy, como dijimos al principio de la conversación, ya 35 años de aquel día puntual, ¿no? Sí. Así que bueno, agradecemos mucho tu presencia en el programa, la verdad, queríamos charlar de este tema, porque bueno, mañana se conmemora la fecha. Te agradecemos. No, al contrario, agradecido. Si me permitís un último comentario, mañana en la ciudad de La Plata se hace la resignificación a las 11 de la mañana del monumento en el 1951, donde era el predio del ex Regimiento 7, con 3 columnas sostenidas por los pilares que son los nombres de nuestros compañeros caídos, los 38 compañeros caídos de acá de la ciudad, con una consigna que es memoria, justicia y soberanía. Así que mañana el que quiera venir será bienvenido a esta resignificación de la plaza. Perfecto, ahí estaremos. Bien, muchas gracias, Rodolfo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego.